Reciban todos un cordial saludo de nuestra parte, hermana Mary de Méndez, su servidor Moisés Méndez, pastores de Misión Cristiana El Calvario en Las Jacarandas, en Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Nos da un enorme placer el contar con el hecho de que usted haya permitido que estemos ingresando y conversando con usted a través de este medio. Hemos surcado muchos momentos en el que buscamos ocasión de llegar a sus casas tecnológicamente. Hemos estado haciéndolo en la oración. Hemos deseado de una u otra forma el que estemos fuertes, unidos en la fe. Mas Dios nos ha concedido que lo tengamos en este instante concertado a través de esta transmisión. Hoy domingo 7 de febrero 2021 nos da mucho gusto el anunciar que Dios ha sido tan bueno y que su misericordia ha sido para siempre. Queremos de paso comenzar dándole alabanza, gloria a nuestro buen Dios, y sin duda la oración, la lectura de la Escritura siempre va a traer regocijo a nuestro corazón. Hermana Mary, buenas tardes. Buenas tardes, Maestro Moisés. Es una bendición estar con ustedes en sus hogares, mis amados hermanos. Que la gloria de Dios esté en sus vidas y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en usted, y que el Espíritu Santo les guíe en todo conocimiento de la verdad. Damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido a través de esta plataforma llegar hasta sus hogares, llegar ahí a su casa, a su sala. Gracias por esos niños que nos ven. Vamos a tener una lectura bíblica en esta tarde y vamos a leerla en Romanos 8, del 9 en adelante. Romanos 8, 9. Y dice así: pero ustedes no están dominados para su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Qué tremenda esta cita bíblica. Debemos de procurar que el Espíritu de Dios esté en cada uno de nosotros y que Él nos guíe y que Él nos diga qué es lo que debemos de hacer. Amén. Es un buen tiempo para orar y yo creo que hay muchos motivos por los cuales debemos estar con gratitud, con alabanza, con optimismo. Todas las cosas que acontecen, nada se pierde al control de nuestro buen Dios. Aún las cosas difíciles que estamos viviendo, todas están contenidas en la mano de nuestro buen Dios. ¿Por qué no oramos de una vez? Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste. Nos elegiste, Señor, como hijos. Pusiste en nosotros tu naturaleza. Pusiste en nosotros, Señor, de tu amor. Nos hiciste, Señor, como tú lo has dicho, a imagen y semejanza tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Por favor, tengamos un momento también de adoración en alabanza con música. Y hoy, pues, no va a faltar que nos bendiga Pablo y también nuestra nieta Dulce, que nos acompaña desde Escuintla.
grandeza. Solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza, y eres excelso en tu belleza. Mira, Es tu grandeza. solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza. Todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. Admirable es tu grandeza. Solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza. Admirable es tu grandeza. Solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza. Todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza, todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza, todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. La plenitud, la grandeza, la belleza de nuestro buen Dios es lo que siempre va a determinar todas las cosas. Hemos estado basando nuestro discurso no fincado en sabiduría humana, no fincado en criterios humanos. Ningún andamiaje depende de los hombres, depende todo de nuestro buen Dios, y no lo hacemos de manera
irresponsable, como quien dice, nosotros no tenemos nada que ver. Es más, estamos felices de depender y hacer las cosas con la excelencia que Él nos ha dicho que podemos llevarla a cabo. En esta ocasión, es importante para mí el retomar el tema que dejamos desde el día jueves recién pasado, en donde enfocábamos parte de Reforma Apostólica 428, que fue dictado por nuestro pastor y apóstol el día lunes 1 de febrero del 2021. Quiero recordar algunas palabras que pudiesen ser concluyentes para nuestro beneficio, porque es valioso que lo que dijimos el 4 de febrero hoy tenga un subraye. Quedamos con estas preguntas al final. ¿Quién rigió allí? Estábamos hablando de un escenario en donde Pedro había estado siendo objeto de la atención en medio de un éxtasis por Dios y le da instrucciones. ¿Qué pasó allí? ¿Quién rigió? ¿Qué comandó? ¿Fue el Espíritu o fue Pedro? En este caso, usted y yo tendríamos mucho que hablar, discutir, suponer. Podríamos buscar mecanismos para indagar. Pero al final, la pregunta era, ¿quién está rigiendo nuestras vidas, la suya y la mía hoy? Si vimos, como cual si leyésemos las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento, una de ellas enviada por el apóstol Pablo a Filemón, en donde le dicta una conducta que esperaba de él. Recibe a Onésimo, recíbelo, y haz con él, pon lo que te debe a mi cuenta, recíbelo como a tu hermano. Nadie en las cartas en el Nuevo Testamento nos termina diciendo, ¿lo hizo? ¿No lo hizo? Ahora, lo cierto es que el apóstol Pablo sabía que había enseñado. Esa es la parte que hoy ustedes y yo tenemos que resolver. Por eso este domingo, cual devocional, este servicio dominical, todos tenemos que adentrarnos en la Escritura y buscar las descripciones exactas y cumplirlas a cabalidad, porque tenemos cómo, sabemos cómo, tenemos con qué llevarlas a cabo. Veamos algo de lo que podemos estar hablando con las Escrituras a la vista. Vaya conmigo un instante al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12. La Biblia nos habla desde el verso 12 hasta el verso 16 de un escenario en donde aparecen algunas descripciones, en donde hay maravillas. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, vaya conmigo al verso 14. Mire qué interesante. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Este es el efecto, el resultado de esta demostración del poder de Dios. Gran número así de hombres como de mujeres. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y la conclusión que me deja ver el verso 16 es que si ponían a los enfermos con sus camas para que tan solo la sombra de Pedro pasase, esta versión, esta parte de la narración me dice, y todos eran sanados. El hecho de lo que estoy tratando de decir y subrayar hoy es una vez más
La demostración del poder de Dios era contundente. Pero estoy hablando de un Pedro que 5 capítulos después está considerando si obedece o no obedece. El poder de Dios puede estar entonces en un lugar, pero la obediencia tiene que ver con el carácter de las personas. ¿Era Pedro y sus ideas preconcebidas o el Espíritu Santo el que regía entonces? Es ahí donde usted y yo tenemos mucho que desarrollar y hacer conclusiones personales. Ahora, veamos la iglesia de Galacia. También encontramos entre ellos algunas de las dificultades que usted y yo hemos vivido. Capítulo 3, verso 3, Gálatas. Cuando usted ve esta carta, dice que ellos son tratados bajo un concepto, una calificación muy nociva. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esto me advierte, me denuncia que ellos estaban resistiendo. Ellos estaban basando su estilo de vida en otro tipo de conceptos que no eran precisamente la obediencia a lo que el Espíritu había enmarcado o dictado para ellos. Se resistieron en sus pensamientos preconcebidos que incurrieron hasta en necedad. Por favor, este término no es un insulto, es una calificación. Estaban repetitivamente haciendo lo contrario a lo correcto. ¿Lo ve? Usted conoce gente buena, gente noble, gente sencilla, humilde, gente respetable, pero que una y otra vez incurren en algo conceptuándose en necios. Los argumentos que se usan estaban basados en conceptos personales, rechazando la verdad. Es increíble cuánto se tupe la visión, cuánto se deja de ver el rumbo correcto cuando alguien se cierra y no quiere ver. Dice por ahí un refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso nosotros hoy no estamos hablando de ese tipo de concepto. La iglesia ha recibido el don de Dios en la libertad de poder ver la revelación, de poder oír con toda libertad. Así que cuando usted y yo presentamos y nos obcecamos en presentar nuestros argumentos, sus argumentos, mis argumentos, nuestros argumentos, por la época, por la edad, por lo que fuere, versus la verdad de Dios, ese altercar, esa confrontación nos habla de oposición, de resistencia, y no nos está hablando de obediencia. Por eso, muchos en el mundo no tienen motivos como para buscar alabando a Dios, porque no ven la obra de Él hecha en nosotros como quisieran. Acompáñenme a ver lo que dice el apóstol Pablo en una carta enviada a los romanos, en el capítulo 1, verso 21. La iglesia de Roma tenía personas, todo tipo de personas. No dudo que allí habían creyentes maravillosos. La iglesia de Roma es la iglesia que migra hacia aquel lugar por diversos motivos. Pero en este caso hay una comunidad que necesita oír esto. Y no lo dude, le habló al corazón de algunos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se fincaron en cosas vanas, en sus razonamientos, cosas que pasan. Quiero recordarle, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, mas mi palabra, dice Dios, no pasará. Y termina diciendo el verso 21, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Termina dejándose de ver la plenitud de Dios cuando se entenebrece la visión a causa de esa actitud. Una versión, lenguaje sencillo, de este mismo verso 21 dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo
y en puras tonterías. Bueno, es un lenguaje sencillo que nos dice con mucha claridad lo que usted y yo vemos de forma cotidiana a nuestro alrededor si las personas no atienden a Dios. Habiendo conocido a Dios, no obedecieron. Es muy importante reconocer la diferencia entonces entre la verdad y mi verdad. Y ver la determinación por respetar a la primera, a la verdad, no a mis razones, no a mis convenientes y hasta momentáneas formas de pensar. En ese instante quizás nos es necesario, como dijo aquel niño tratando de tergiversar alguna frase. ¿Qué es la mentira?, le preguntan a un niño. Es abominación a Jehová, dijo. Pero también es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dijo. Sí, pareciera que a algunos los saca de apuros momentáneamente, temporalmente. Y tarde o temprano la verdad se presenta, la verdad, y opaca esa mentira y hace ver la realidad. Por eso, cuando ustedes y yo estamos viendo esto, en ocasiones, por eso hay que diferenciar y hay que pedirle a Dios claridad en nuestra forma de ver con nuestro espíritu, porque hay una línea muy delgada entre lo bueno y lo correcto, ¿sabía? Porque hay personas que se conforman con hacer lo bueno, pero no lo correcto. Lo bueno resulta siendo algo que ayuda en parte, algo que resuelve en parte, algo que termina beneficiando, pero no es lo correcto. Lo correcto es lo que dice Dios, es lo que guía el Espíritu Santo. ¿Quién opera en nosotros entonces si no operamos correctamente? Si el Espíritu de Dios está, se hace correctamente. Si el Espíritu de Dios no está, lo más probable es que será bien intencionado, pero no será lo que Dios dijo. Vea lo que dice Efesios. En el capítulo 2 aparecen dos versos, 1 y 2. El 2 es el que puedo enfatizar, pero déjeme leerle los dos juntos porque nos dicen esta verdad de forma contundente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es una verdad. Pero el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vimos en Corintios que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, opera en los hijos de Dios. Pero en los hijos de desobediencia, ¿quién opera? El espíritu del príncipe de la potestad del aire. El mundo. Ustedes y yo no estamos en ese sentir o en ese andar. Por eso es necesario que cuidemos muy bien el no perder el sentido propio de nuestra conducta. ¿Se acuerda cuando hablamos hace unos días, hace unas varias semanas, sobre el sentido propio? No el sentido común, ese sentido propio, esa relación personal con Dios que nos hace responsables para vivir como a Él le agrada, no como a nosotros nos corresponda hacerlo como lo hacen el resto. No, es como Dios quiere. Es importante entonces que no obedezca nuestro accionar a lo que deseo como respuesta a mis intereses fuera del propósito de Dios. Le oí un día orar a Moisés Alejandro, mi hijo, diciendo, refiriéndose a alguien que amamos y que deseamos que esté con nosotros, y me decía, espero que Dios no bendiga lo que hace, porque desafortunadamente oran porque Dios bendiga lo que quieren, pero muchas veces están viviendo en pos, no precisamente de lo que Dios dijo. Por eso,
Suena cual si maldición, pero decimos, no queremos que Dios bendiga lo que no está en el plan de Dios para la vida de algunos. Es muy importante que usted y yo estemos determinados a eso. A algunos les prospera algo, pero los aleja de Dios. Entonces, nuestra oración era genuina con Moisés. Alejandro, o al menos escuchaba esa descripción para que fuésemos cuidadosos en lo que decíamos o hacíamos. Por eso, cuando ustedes y yo estamos avanzando en este tipo de pensamiento, para que no opere en nosotros nada que no sea el Espíritu de Dios, vale la pena que tengamos ese cuidado. Todos nosotros hemos de cuidar entonces que no obedezca a lo que este mundo nos ha indicado, cual si fuera derecho o algo que nos merecemos, algo adquirido, tal cual le pasó a Adán y a Eva. ¿Se acuerda usted que en Génesis aparece alguien, una serpiente, hablándole, diciéndoles que podrían tener algo que ya tenían, pero por alguna razón dejaron de verlo, se desenfocaron? Cuando el adversario los distrajo y les guió con ese espíritu que no era el de Dios, sino del mundo, entonces ellos se orientaron por su carne. Lo que estamos haciendo evidencia nosotros, o evidente, cada vez que operamos o accionamos de una manera donde no es el Espíritu el que rige, es que no está estableciéndose el reino de Dios, ni siquiera en nosotros. Usted y yo debemos trabajar fuertemente en esto. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos rige? Por favor, haga un escrutinio de su propia vida. No necesita que nadie lo juzgue. Por favor, no espere que alguien lo compare. Qué difícil sería que alguien venga y le diga, tú estás haciendo, pero tú tampoco. O que te den un codazo en tu propia casa y te digan, a ti te conocemos y sabemos que no lo estás haciendo. ¿Por qué no haces tal cosa? Sería muy complicado. Por eso le animo a que en el Espíritu lo hagamos nosotros mismos. Bien diremos que determinará nuestra vida la amistad que mantengamos con nuestro buen Dios. Y por eso nada debe separarnos de Él. Quiero pedirle que lea la cita que hermana Mary nos invitó a leer. Romanos capítulo 8, verso 7. Ella leyó una versión que me encantó, pero no la tengo ahora en mi nota, porque yo preparé otras citas muy parecidas. De la misma cita que Dios nos dio original, pero en diferentes versiones. Esta dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Con quién está amistad usted? ¿Con la carne o con Dios? ¿Con quién está de acuerdo? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Permítame ver otra versión, una de lenguaje sencillo que me encanta usarla. Dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer a la ley, no pueden obedecer la ley de Dios. ¿Lo ve qué determinante es? Si usted me permite, vaya una vez más a una versión, a la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. ¿Lo nota? Es que no se trata de que lo diga un viejo como su servidor. Está en la Escritura. Y si va conmigo a la versión lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Cuán valioso es que usted hoy, al ver estas palabras que estamos leyendo, encontremos precisamente ese contenido. Santiago, un hermano de Jesús, hermano hijo de María, dijo lo siguiente:
Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nadie de los que estamos ahora aquí en esta conversación y usted atendiendo este llamado, y le agradezco por no cambiar nuestra sintonía, ninguno está haciendo esto para enemistarse con Dios. Todos estamos buscando agradarlo. Todos estamos queriendo hacer lo que Él quiere, lo que Él dice, hacer su voluntad. Por eso es importante que usted responda. Entonces, ¿quién lo gobierna? ¿Quién nos está gobernando? La carne que rebate, se debate, batalla contra lo que Dios dice, nos lleva a desobedecer. Mas el Espíritu de Dios nos guía a la obediencia. Por favor, lea lo que dice Hechos capítulo 7, verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Yo puse en mayúsculas, igual a qué o igual que vuestros padres, así también vosotros. En nada mejoramos. Ya lo notó que cuando usted y yo fuimos jóvenes decíamos, no, mi papá no pudo porque ellos eran de otro modo. Nosotros no vamos a fracasar como ellos. Y al cabo del tiempo retornamos diciendo, nuestros papás tenían razón. Era complicado, no era tan sencillo. La relación que existe, en mi caso yo no tuve cercano a mi papá. No tuve a quien entregarle cuentas, no tuve a quien rendirle, a quien pedirle asesoría. Tuve muchos papás hablando de las amistades que amaron nuestras vidas como familia, que respetaron a mi señora madre y que se acercaron y que me vieron como un muchacho que necesitaba alguna opinión, pero no como padre. Cuando yo disfruto mi paternidad cerca de los nuestros, digo, bueno, es un privilegio que yo no tuve. Y por eso cuando noto que cometo error al acercarme más de la cuenta, digo, tienen motivos como para sentir que me pasé, porque yo no fui entrenado para esto. Y entonces me alejo. Si ellos conceptúan útil, se acercarán a mí y me dirán, ¿qué decías? ¿En qué pensabas? ¿Qué querías hacer? Y entonces podré vertir todo lo que Dios me haya dado. Por eso la palabra sudó, del griego, sudó, quiere decir depósito. Pablo siempre anduvo buscando depósitos. Timoteo, Silas, Marcos, siempre buscó poner en alguien lo que él tenía, vertir todo lo que él tenía. Por favor, acompáñeme un momento más a esto escritural. Por eso, en la cita que usted leyó, note, volvamos un instante a Hechos 7:15, cuando yo puse un asterisco en la palabra incircuncisos de corazón, le he de recordar a los que hemos estado en nuestro discipulado que en nuestros libros encontramos en Iniciando la Vida que la primera cosa que había que hacer, o de las primeras, era circuncidar el corazón, hacer un pacto con Dios, hacer un pacto con Dios. Me impactó que alguna vez un pastor me llamó para preguntarme, Moisés, ¿cómo se hace la oración del pacto? ¿O cómo es el pacto? ¿Cómo es la circuncisión del corazón? Y dije yo, entonces, ¿qué estamos enseñando si no sabe por dónde vamos? Y evidentemente no lo sabía, no lo supo enseñar y solo se convirtió en un discursante. Continuó discursando un mensaje de la Biblia desde lo histórico, lo arqueológico, lo académico, pero no conocer a Jesús. Por favor, vea, ese es el punto.
evidente es que ni siquiera el corazón ha sido circuncidado o no se ha entrado en un tipo de pacto entonces con Dios. Por eso se ha hablado desde el tiempo pasado en no simular. Por favor, les recuerdo que estuvimos cuidando esa descripción, tal como fue mencionado en esa disputa que hubo, en donde Pablo y Pedro tienen una reunión no buena. Fueron muy fuertes en su confrontación porque no estaban de acuerdo en esa ocasión. Cada uno estaba precisamente en un escenario en donde representaban uno a los gentiles y otro el discurso a los judíos, pero ambos presentándole a Jesucristo. Pero esto aparece en la carta a los Gálatas. Vaya conmigo un momento a Gálatas capítulo 2, verso 11. Esa carta del apóstol Pablo, que le envía de una manera muy específica. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice el apóstol Pablo, cara a cara, porque era de condenar. ¿Cuál era el asunto? ¿En qué estaban estos problemas? Vaya conmigo al verso 12. Pues antes, lo puse en letras mayúsculas, que viniesen algunos de parte de Jacobo. Jacobo era quien representaba, era Santiago, era el que representaba a los que estaban en la iglesia central, llamémoslo así, los que estaban en la sede, los que estaban en Jerusalén. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro no tuvo recato en esto, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Tenía temor que lo amonestaran. Eso no era lo malo, eso no era lo peor. Esto podría ser lo peor. Vea el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, nuestro querido Bernabé en la historia, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando usted y yo resultamos siendo mal ejemplo para otros, es muy delicado. ¿Ya lo nota? Y terminemos con el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El hecho no era de no judaizar o sí judaizar. No. El hecho era de llevar la buena noticia. Jesucristo ya pagó, Jesucristo ya se levantó, Jesucristo ya nos resucitó juntamente con Él. Y entonces ya no se trataba de hablar un evangelio judaizante, ni de un evangelio haciéndose cual gentil, sino era de presentar el evangelio de Jesucristo, el único. Allí estaba la simulación. ¿Lo nota? Por eso usted y yo hoy debemos ser cuidadosos en esto. Conforme a la verdad del evangelio, es necesario que usted y yo seamos delicados. El lío era la ausencia de compromiso con la verdad y se regía por lo que podrían decir los de Jerusalén. Rebatir es rechazar la verdad de Dios. Es ahí donde está nuestra esencia. Eso fue mencionado con una calificación de hipocresía. Por favor, que no nos llamen hipócritas. Ojo, resistencia y no obediencia. O sea, usted dice, ok, yo no voy a discutir, no estoy en contra, pero tampoco hago. Omitir es hacer algo que se estableció. Es dejar de hacer algo que se estableció, tornándose en desobediente igualmente. Se dijo qué era lo que había que hacer,
no le gusta, no lo va a hacer. Entonces, si no está de acuerdo, también está resistiendo. Y entonces se torna en desobediente. En esta ocasión, yo quiero pedirle por favor que usted vea que el que resiste y no obedece o no obedece está en lo mismo. Es la misma cosa. Quizás no discuta, pero si no obedece, tampoco. Por favor, le ruego, clarifique su manera de ser delante de Dios y disfrute los beneficios de estar en Él. Dicha actitud del apóstol Pedro fue la que llevó a que lo confrontaran cara a cara. Esta venía de la carne sin duda y no del espíritu. Venía del mundo, precisamente. Nuestras conclusiones sin Dios, siendo el rector de ellas, siempre traerá pérdida, siempre traerá error. Jesús nunca resistió o refutó al Padre. Siempre dijo: hágase, Padre, conmigo como tú y no como yo. En la última conversación que escuchaba, dictada por mi pastor, el apóstol Abraham, se citaba que Jesús, aún desde pequeño, Lucas capítulo 2, verso 40, era pequeño, era como un niño, era un niño, pero él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, pero sobre todo, la gracia de Dios era sobre él. Es necesario evidenciar eso. Desde el principio hay que mostrar tal responsabilidad de buscar estar bajo la aprobación de nuestro Dios. ¿A quién quiere agradar? ¿O a quién quiere agradar más que a Dios? Por eso, no vemos imprudencias en la historia de Jesús. En Lucas capítulo 4, verso 1, usted recordará que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, pero fue llevado por el Espíritu al desierto, guiado. Él no fue allí por castigo, fue guiado. Jesús siempre estuvo lleno, regido por el Espíritu Santo. No fue lleno momentáneamente, fue lleno siempre. Luego fue llevado por el Espíritu Santo. Muestra que estaba bajo régimen de Él. Por eso quiero concluir en esta ocasión, solicitando de usted que sea consecuente con estas palabras que voy a poner a su disposición. Es un poco complicado lo que voy a decir, por eso ruego que ponga toda su atención. Es lo último que quiero transmitirle en esta ocasión. En medio de ese sometimiento, Jesús es provocado en tentaciones, 3 principales. Él no pecó en ninguna, en nada pecó. Él no fue movido a pecar. ¿Sabe por qué? Se lo voy a enseñar ahora mismo. Si usted lee, enfóquese conmigo en Mateo capítulo 4. Lea conmigo, tenga conmigo a la vista el verso 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Allá aparecen las 3 ocasiones en donde es tentado. En todas aparece aludiendo, acudiendo, cual origen de su acción, de su accionar, lo que el Espíritu de Dios dictó. Escrito está. Una vez más, escrito está. Por favor, no se guíe solo por la opinión de un ministro. Escrito debe estar. No se guíe por una descripción que aparezca momentáneamente, cual si el Señor solo la provocó, sintió del Señor el siervo. Debe estar escrito. Dios lo debe haber dicho antes para que usted avance en esto. Por eso, cuando Jesús usa descripciones como no solo de pan vivirá el hombre, era porque escrito estaba. No tentarás al Señor tu Dios, era porque escrito estaba. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, es porque estaba escrito. Es muy importante que usted conmigo pueda notar eso. Me impactó el leer que Santiago alude
menciona en su momento, cuando alguno es tentado, dice el capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué elemento es el que se usa allí? ¿Cuál es la herramienta que es aplicable para que alguien pueda caer, entrar, estar en tentación? Simple y sencillamente, cuando alguno es tentado, por favor, subráyelo, es tentado por razones obvias, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y continúa diciendo el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Verso 16, amados hermanos míos, no erréis. El apóstol Pablo dice en el verso 12 del capítulo 6 de Romanos, o a los romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿De qué debe estar ausente? ¿Qué debe tener carencia el creyente? De concupiscencias, no de lugar. No piense en otra cosa que no sea en lo que Dios le ha dicho. No piense en otra cosa que no sea lo que está escrito, porque el no hacerlo va a dar lugar a sentimientos, pensamientos, una moral concupiscente, permisiva. Tal vez usted me ha visto que soy mero opuesto a la palabra permisividad. No me complace, no creo en ella en ciertos términos. Algún día explicaré una cátedra sobre esto. ¿Por qué razón? Véalo una vez más y agradezco a Multimedia que esté corriendo conmigo en esto. Vaya a Romanos capítulo 1, verso 24. Algunos moradores de Roma a los que se les envió la carta, tuvo que decírseles esto en razón a la concupiscencia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Sí, había motivos, había razones por las cuales ellos fueron entregados, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero la palabra entregó, Dios los dejó. Dios los dejó. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones, dice, vergonzosas. Sea lo que hayan hecho, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. No me interesa describir eso, solo sé que Dios los entregó para que quedasen allí en sus pasiones vergonzosas. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy quiero concluir. No puedo avanzar más por el tiempo. Debo ser respetuoso con usted. Cuánto me gozo cuando leo en el libro de Hebreos capítulo 4, en el verso 15, que fuimos objeto de compasión. ¿Por qué se lo digo? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él no fue concupiscente, por eso Él pagó por nosotros. Y ahora que estamos en Él, nosotros podemos vivir sin ofenderlo. Y entonces contamos con su presencia, favor, fortaleza, competencia. Y esa cita dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Llevó Él todo lo nuestro. Así que
Basado en esto, ustedes y yo hoy oigamos lo que Dios tiene para nosotros. Ya no estemos en rebelión, ya no estemos resistiendo, ya no estemos rebatiendo, ya no estemos discutiendo. No estemos como los demás que se amontonan para oír a algunos por comezón de oír algo, porque ahora tienen esa comezón, pero se reúnen con doctores, con personas elocuentes, pero que no tienen el temor de Dios. Por eso, vea lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, demostrando lo que ellos piensan, pero no lo que Dios dice. Es que Dios no está diciendo, no nos interesa qué piensan, nos interesa qué dice Dios. En la carta que el apóstol Pablo le envía a Tito, en el capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿sí? Por eso hoy oigamos la palabra. Quiero rogar que usted conmigo, que en otro tiempo, como diría el apóstol Pedro, en su primer carta general, en el capítulo 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta. Ya lo nota, él está diciendo, viví un tiempo chueco, un tiempo que no era el mejor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por favor, como hoy experimento que vacié mi corazón de lo que aprendí, he estado aprendiendo con mi pastor y usted aprendiendo con nosotros, todos como un cuerpo, nutriéndonos y edificándonos unos a otros. Por favor, ore conmigo. Si algo hay que hacer hoy es dejarlo de antes y vivir como Dios quiere en su palabra. Oremos. Padre, muchas gracias. Bendecimos tu nombre y agradecemos el tener tu palabra y que en este lugar y desde este lugar para el mundo entero podemos enviarla para que todos desde el idioma español y los que se esfuerzan en traducirlo puedan encontrar contundentes motivos para ser felices por la buena noticia que hay para todos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Y gracias por ser guiados hoy por tu Espíritu Santo. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo habla de ti y es por ti. Eres completo, Dios. Eres tan pleno. No hay nada que te sorprenda. La plenitud de tu naturaleza, oh, admirable es tu grandeza. Solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza, admirable, admirable es tu
Quiero expresar mi gratitud a todos por este tiempo que han dedicado con nosotros. Estamos por puntualizar 1 hora de haber arrancado este culto. E igualmente queremos invitarle para que el domingo entrante, 14 de febrero, podamos realizar nuestro culto igualmente, pero con algunos presentes en nuestro templo. Algunos. Esté atento a la información porque lo llevaremos a cabo con la ayuda del Señor, dependiendo de algunos factores. Si hay algún factor que no se llena, no dude que diré que no lo hagamos, pediré que no lo hagamos para evitar riesgos o alguna incomodidad. No queremos ser ni mal ejemplo ni modelar nada aprovechando que algunos tengan la intención de poner el dedo diciendo, ya vieron, hicieron algo. No, estamos felices de servir a Dios y estar con hermana Mary, deseosos de volver a ver a nuestros hermanos después de mucho tiempo. Hay muchos hermanos, incluso los de nuestro propio grupo, hemos sido respetuosos de no visitarnos para no incurrir en ninguna desobediencia, para ser ejemplo con todos. Quiero pedirles a todos que tengan muy en cuenta que estaremos celebrando, festejando en este tiempo felizmente. Hoy quiero enviar un saludo porque están festejándose el cumpleaños de una niña que amamos mucho, la hija de nuestros hermanos, de Lucy y de César Lemus, el matrimonio Lemus Castañeda. Bendecimos a Laurita María, que sabemos que ella va a recibir nuestro abrazo en su momento y que anhelamos sea muy felizmente eso este día. Bien, sigo con nuestros anuncios para esta continuación de la semana. El día lunes nuestra reforma apostólica, los días lunes, por favor, los varios grupos de comunión familiar, el adiestramiento del día martes 8 de la noche con nuestro adiestrador titular, nuestro hermano Moisés Alejandro, que sin duda en su momento enviará o invitará a otras personas. Y nosotros tendremos también la invitación para usted para hacerlo el día jueves a las 8, llevando a cabo prácticamente nuestra alegre reunión de discipulado general. Le invito a que tengamos nuestro discipulado con las mujeres igualmente el día viernes con hermana Mary. Les animo a todos a que tengamos estas ideas en mente para que nada defeccione. Este día domingo 14 sí habrá ayuno. Entonces, acuérdese que hemos dicho que lo que no nos comemos lo metemos a la construcción, en este caso a la tecnología, y por eso usted ha estado viendo una cuenta bancaria que es de ofrendas, otra es de diezmos, pero esta es de ofrendas para cubrir lo que representa el que estemos saliendo avante. Para mí es un privilegio igualmente en este día recordar que hace 2 días nuestro hijo Cristóbal, el tercero de nuestros hijos, cumplió años. Así que un abrazo, le amamos y anhelamos que lo que Dios prometió está en pie y Él sigue echando mano de estas palabras. Hermana Mary, por favor, termina esta reunión orando o diciendo lo que corresponda, por favor. Gracias a Dios por haber estado con nosotros, mis amados hermanos. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Vamos a orar para finalizar este servicio y así poder tener un inicio de semana lleno de la gloria del Señor, lleno del gozo del Señor y de su amor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque siempre nos alimentas con tu palabra, Señor. Nos das a conocer tu propósito y nos das, Señor, a conocer tus planes y haces que nosotros los cumplamos, Señor, porque tú, mi Dios, has puesto en nosotros ese querer como el hacer, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Bendice a cada uno por nombre de todos aquellos que estuvieron conectados, Señor. Bendícelos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén.
Queremos agradecer a los hermanos de multimedia como a ustedes, porque estuvieron junto a nosotros muy delicadamente, agradando a Dios, buscando estar reunidos en esta comunión. Muchas gracias y bendiciones.